Cámara Inmobiliaria de Corredores Inmobiliarios, ¿con qué expectativas ustedes están ahora aguardando lo que es la implementación de esta ley? Sí, en realidad, digamos, es algo que ya se sabía que iba a suceder desde el 1 de julio del 2020, cuando se puso en vigencia la nueva ley de alquileres. Contemplaba que al primer año se iba a actualizar los valores de los mismos con un índice que iba a estar fijado por el Banco Central y en el cual el mismo se calculaba en base a la inflación, al promedio entre la inflación y la principal paritaria de los gremios. Ese índice se viene monitoreando día a día, es un índice público que cualquiera tiene acceso desde el 1 de julio del año pasado y bueno, ahora a partir del 1 de julio de este año, ya al cumplirse el primer año de la sanción de la ley, se le va a aplicar a los contratos de locación que se firmaron en esa fecha. Ese índice está es un índice que fija el 1,39% hasta el día de ayer, en el cual eso refleja que los alquileres van a aumentar un 39%, todos aquellos que ya se han firmado en el mes de julio del año pasado. ¿Es dentro de lo que se esperaba? En realidad lo que pasa es que la situación económica del país es lo que está reflejando el índice. Alta inflación, las paritarias de los gremios fueron tendiendo a tratar de cubrir este desfasaje que hay con la inflación. Entonces, como este índice es un promedio, se sabía que iba a ser mayor a las paritarias y un poco menor que a la inflación. La verdad que la expectativa estaba basada en que la inflación no sea tan alta. Pero si tenemos valores de inflación superiores al 45%, y son índices oficiales, era un índice que se venía viendo cuál era la evolución y que sabíamos que iba a andar en el orden del 40%, como realmente es lo que está sucediendo. Igual este índice es variable, ¿no? ¿Cómo se hace cuando uno firma el contrato? Bueno, uno de los comentarios que tuvimos el año pasado, cuando se firmaban los primeros contratos con la nueva ley, era la incertidumbre que fijaba un índice que recién se iba a saber un año después y sobre todo que está atado directamente a la inflación, o sea, a cómo nos vaya todo, o le vaya al gobierno sobre todo, de poder controlarla o no. Bueno, estamos teniendo altos índices inflacionarios. Genera incertidumbre porque ahora sabemos que es el 1,39, pero de acá a los próximos 12 meses que se va a aplicar nuevamente el índice para aquellos contratos que se firmaron en los meses de julio, es total incertidumbre. Todos esperamos, y ojalá así suceda, se pueda controlar la inflación y ella baje, por lo tanto el índice va a bajar. Pero es parte de la incertidumbre que genera esta nueva ley de alquileres, en la cual con la anterior ley, uno de antemano, cuando firmaba el contrato, ambas partes, ya sea el propietario y el inquilino, sabía cuánto iba a ser el incremento para el segundo año, porque eso se pactaba, se consensuaba y se reflejaba en el contrato de locación. Bueno, con este índice, ninguna de las dos partes, tampoco nosotros, sabemos, solamente lo vamos a saber cuando se acerque el momento y ver en base a la inflación que hay en el país. Y en la Cámara, los asociados, ¿qué les han planteado? ¿Con qué se han encontrado? Porque es todo nuevo y obviamente también a ustedes se les implica un desafío. Sí, digamos, la aplicación de índice en la historia de los alquileres del país no es la primera vez que sucede. En los últimos años se había consensuado hacer un porcentaje de incremento estipulado entre las partes. Muchos años atrás, también se han aplicado índices para la actualización de los alquileres. No es algo que sea dificultoso. Es un índice público, es el monto del alquiler aplicando ese índice y eso da el resultado. Los asociados, tanto de la Cámara o todo aquel corredor inmobiliario que esté gestionando alquileres o también aquel que lo haga en forma particular, lo puede aplicar, puede consultar o al corredor inmobiliario, a las cámaras, al colegio que nos nuclea a nivel provincial y también sé que una de las oficinas del inquilino de la municipalidad también está asesorando, pero el tema no es la complejidad de la aplicación, sino es el importe, el índice que hay que aplicar, que es un índice, digamos, elevado para lo que es el contexto económico actual. Tal cual, y además pensando en un contrato a 3 años, que es lo otro nuevo que se incorporó con la ley.
Exactamente. Dentro de los principales cambios que tuvo la ley fue la aplicación del índice, pasó de 24 a 36 meses el contrato mínimo de locación, o sea que esto se va a aplicar por primera vez ahora y de nuevo dentro de un año para los primeros contratos que se firmaban en julio. Y después, bueno, hay algunas otras cosas que si quieren las recordamos, como notificaciones electrónicas, el tema de las expensas especiales las tienen que pagar los propietarios, que eso se venía usando, implementando ya en el resto del país. Bueno, quedó reflejado en la ley. Pero básicamente una de las principales modificaciones es la extensión del plazo y la aplicación de un índice de actualización de precios, que, bueno, se tenía en su momento cierta expectativa para ver cuál iba a ser y bueno, ya ahora llegamos a este año, pero como te repetí anteriormente, en la evolución que se viene viendo día a día desde hace un año atrás, con alta inflación se suponía que iba a ser un índice cercano a este valor. Y en cuanto al mercado inmobiliario, ¿se está moviendo? Con la pandemia, por supuesto, hubo muchos inquilinos que tuvieron que reformular el pago de los alquileres, algunos que congelaron el precio. Hoy en día, ¿cómo los encuentra este momento? Sí, Gisela, no nos olvidemos que desde marzo del 2020 hasta fines de marzo del 2021 hubo 3 DNU en el cual congelaban el valor de los alquileres. Entonces, ¿qué sucedió? A partir de abril hubo un reacomodamiento de precios lógico después de haber estado el mercado totalmente congelado sin poder incrementar el precio de los alquileres de los contratos que estaban vigentes. Ese reacomodamiento de precios fue acompañando un poco las expectativas y también la realidad de ambas partes, la expectativa de aquel propietario que quería actualizar el valor del alquiler y también la necesidad del inquilino de poder pagar un alquiler que sea viable a su bolsillo. Ese incremento de precios o de actualización que fue cercano entre el 30 y el 35% en la mayoría de los casos. La demanda de alquileres sigue siendo sostenida. No nos olvidemos que ya hace casi más de 2 años, un poco más, que no hay líneas de créditos hipotecarios para el acceso a la vivienda, sumado también a la crisis que estamos viviendo en los últimos tiempos, que lleva a que la mayoría de las familias les sea dificultoso poder tener ahorros para poder, de alguna manera, poder acceder a su primera vivienda. O sea, con un mercado de créditos hipotecarios para acceso a la vivienda paralizado, el funcionamiento de la compra de inmuebles está bastante restringido a un grupo menor. Entonces eso hace que la demanda de alquileres aumente. Se sigue haciendo una producción importante de oferta de inmuebles en alquiler. Uno transita la ciudad de Santa Fe o zonas cercanas y se siguen construyendo muchos inmuebles para poder volcarlo después a los alquileres, pero esos inmuebles están también restringidos a que son departamentos, no se construyen básicamente casas para volcarla al mercado de alquileres. Entonces, la oferta es importante relacionada a lo que son departamentos, no así en lo que son viviendas. Entonces tenemos un mercado bastante dinámico de lo que es compra y venta, de lo que es alquileres, y de lo que es compra y venta. El mercado se ha reducido, sigue activo, con precios tendiendo a la baja, como ha sucedido en los últimos años. La mayoría de las ofertas de los inmuebles se hacen en la moneda extranjera, en dólares, entonces está todo muy atado al valor que tenga esa moneda. Y en los últimos 2 o 3 años esos valores se han ido acomodando a la baja, llegando entre un promedio entre un 30 y un 35% del valor de un inmueble del 2018. Ahora han bajado ese monto y se espera que en los próximos meses también siga con esa tendencia, sobre todo por el alza que tiene el dólar y porque el mercado se ha reducido bastante. Walter Gobone, de la Cámara de Corredores Inmobiliarios, muchas gracias por este contacto, sobre todo para llevar digamos, información a la gente que está en una situación esperando su contrato o la actualización de los precios, así que me parece muy importante que tengan esta información de primera mano. Sí, que queden en total tranquilidad que se le va a asesorar correspondientemente. Es un índice muy sencillo de aplicar. Lo que no podemos hacer, y eso es parte de lo que resuelve el gobierno, es el índice. El índice está basado en un promedio que fue establecido por ley y es lo que tenemos que aplicar. Pero que quede tranquila tanto la gente que alquila como aquellos propietarios, que desde el sector se lo está asesorando y no va a haber ningún inconveniente. Que tengas un muy buen día. Gracias.
No, gracias por la comunicación y a disposición. Igualmente, de esta manera entonces desde la Cámara de Corredores Inmobiliarios llevan tranquilidad tanto a propietarios como a inquilinos después de lo que nos dijo Walter Goboni.